Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otro día más para hablar de la palabra del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes que van a tomar el tiempo en ver el video. Hoy vamos a ver un tema que lo expusimos en la iglesia el día viernes. Gracias al Señor. El sufrimiento del cristiano. ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Por qué el cristiano sufre? Porque a veces, lastimosamente, nosotros vemos hoy en día que hay muchas enseñanzas erróneas que nos dicen que el cristiano no puede sufrir, que el cristiano no se puede enfermar, que el cristiano no puede tener falta de nada, o sea, el cristiano tiene que vivir en abundancia. Así sucesivamente tenemos este montón de doctrinas erróneas, ¿verdad? Doctrinas erróneas que nosotros vemos hoy en día. Llegan a nuestras iglesias un montón de gente diciendo que usted tiene que hacer aquí, que usted tiene que hacer allá, tiene que darle a ellos, tiene que darle aquí, tiene que darle allá, para ser próspero. Y Dios no nos pide nada de eso a nosotros. Dios nos pide a nosotros que nada más le busquemos, que nos entreguemos a Él y que Él nos va a dar lo que nosotros necesitemos. ¿Ok? El sufrimiento del cristiano. Y vamos a empezar por el Señor Jesucristo. Y vamos a tomar varios ejemplos de personas que sufrieron. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo a nosotros nos adelanta de que vamos a sufrir, que vamos a pasar dificultades en este mundo, tanto enfermedades, tanto financieras, tanto matrimoniales, tanto espirituales, tanto aquí. Pero confía, dice, o sea, el Señor Jesucristo nos advierte, en el mundo van a tener aflicciones, pero ustedes siempre sigan confiando en mí. Yo he vencido al mundo. Es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Por lo tanto, el sufrimiento del cristiano nosotros podemos decir que a veces nos llegan varias dificultades difíciles, es porque a veces Dios nos quiere disciplinar por medio de esa dificultad. Dios nos quiere disciplinar. ¿Por qué? Porque en Hebreos nosotros encontramos que el Señor dice: yo al que amo a ese disciplino. O sea, si nosotros andamos haciendo cosas inadecuadas, inapropiadas, el Señor nos va a disciplinar, ¿verdad? Y nosotros tenemos muchos casos en la Biblia donde el Señor ahí puso disciplina, ¿ok? El sufrimiento también nos hace identificarnos cuando nosotros tenemos alguna enfermedad o algo que nos haya pasado financieramente o nuestro matrimonio, hemos tenido problemas, nosotros le servimos de consuelo a otros que están pasando ese problema. Mira, nosotros superamos ese problema así, 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 ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, que vamos a sufrir, vamos a tener dificultades, ¿ok? Pero dice el Señor Jesucristo, así como prospera tu alma, te haré prosperar en todo. O sea, que nosotros vamos a pasar por dificultades, pero el Señor quiere que, a pesar de las dificultades, nosotros sigamos creciendo espiritualmente, ¿ok? El sufrimiento nos ayuda a acercarnos más al Señor. El sufrimiento hace que nosotros nos apeguemos más a nuestro Creador. El sufrimiento hace que nosotros nos apeguemos más a nuestro Salvador. El sufrimiento hace que nosotros nos apeguemos más al único que nos puede ayudar a salir de ese problema. Eso es lo que hace el sufrimiento. A menudo parece que crecemos más cuando pasamos por dificultades. ¿Ok? A menudo no parece. Crecemos más cuando pasamos por dificultades. ¿Ok? El sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. El sufrimiento, lo que nosotros vemos en este mundo, de ver la decadencia que está este mundo, la falta de amor que tiene este mundo, nosotros sabemos que esto es temporal, que esto que estamos viviendo aquí es temporal, que nuestra morada eterna está allá con nuestro Señor. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo a nosotros nos consuela y nos dice: ausentes del cuerpo, presentes ante el Señor. ¿Ok?
Nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que sufrieron. El apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y Apocalipsis, nosotros ahí vemos en Apocalipsis que él escribe un versículo en el capítulo 1, versículo 9, si no me equivoco. ¿Ok? Nosotros vemos ahí al apóstol Juan diciendo, 1:9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, oígase bien, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, lo aislaron ahí en un lugar por andar predicando la palabra de Dios. Juan fue perseguido, Juan fue aislado, todos. Nosotros podemos buscar la historia que le pasó a cada uno de los apóstoles y nosotros nos vamos a dar cuenta del sufrimiento que pasaron ellos. ¿Ok? Pero nosotros vamos a tocar varios aquí. La iglesia del primer siglo, en Hechos 8, nosotros vemos que también sufrieron. 8 del 1 al 3. Del 1 al 3. Ok, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era Saulo, o sea, el apóstol Pablo, que después se convirtió en el apóstol Pablo, vemos cómo perseguía a la iglesia. ¿Ok? Y nosotros vemos ahí, dice que Esteban fue muerto porque por causa de la palabra, por andar predicando la palabra. Y nosotros a veces que le hablamos a la gente, Dios te bendiga, y cuando no nos contestan, ya los ponemos mal, no me contestaron. No pasa nada. Nuestro deber es, Cristo te ama, tira la semilla. El Señor hará la obra, ¿verdad? Ok, sigamos. Vemos cómo la iglesia sufría en el primer siglo. Moisés sufrió. Dijo que en Hebreos nosotros vemos a Moisés, en Hebreos 11, donde dice, Moisés despreció los placeres de este mundo por lo que iba a venir más adelante. O sea, despreció los placeres de este mundo y prefirió pasar vituperio con el pueblo de Israel, pero él sabía que su gozo no estaba en esta tierra, que su gozo estaba allá arriba. ¿Ok? Job, todos sabemos el sufrimiento de Job, todo lo que pasó, todo lo que él sufrió. Pero hay un versículo de Job que me encanta, que me fascina y que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya cuando Job miró la obra de Dios, lo que Dios había hecho en su vida. ¿Ok? El sufrimiento del apóstol Pablo. Vamos a ir al apóstol Pablo. Me gusta esto del apóstol Pablo en en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios 11. Nosotros vamos a agarrar solo varios versículos. Podemos leerla desde el 16. Pero por el tiempo vamos a ir de un solo a lo que sufrió. Dice, son hebreos yo también, son israelitas yo también, son descendientes de Abraham también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma? Yo. Y yo no enfermo. ¿Quién se hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad y los madacenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Nosotros vemos a Pablo todo lo que pasó. ¿Ok?
todo lo que pasó. Y nosotros a veces queremos venir y decir que queremos enseñarle a la gente que no van a pasar dificultades. Queremos enseñarle a la gente que no van a pasar problemas, cuando es mentira. El caminar en el Señor va a haber dificultades porque el enemigo va a estar sobre usted. El enemigo va a estar acechándolo. Pero nosotros tenemos lo que dijo el Señor Jesucristo. Confiad, yo he vencido al mundo. Es todo lo que nosotros tenemos. Es todo lo que nosotros queremos. ¿Ok? Por lo tanto, si alguien le dice, si alguien llega y se le acerca a usted, no, el ser cristiano es una vida de, míreme. No. Le está mintiendo. El ser cristiano es sufrir por la palabra, sufrir por el evangelio. Vamos a tener dificultades, pero recuerda que nuestro galardón no está aquí, nuestro galardón está arriba. Esos bárbaros que andan enseñando ahí que somos hijos del dueño del oro y de la plata y por lo tanto tenemos que hacer aquí. No se preocupe por eso. Esos bárbaros ya tienen su recompensa, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Vivir por la fe en un mundo caído invita el sufrimiento y exige aceptar un aplazamiento de la recompensa. Nuestra esperanza última no está en este mundo, ni obtener comodidades terrenales. Nuestra esperanza está en Dios y en su mayor plan. Para agradar a Dios se requiere fe. Pablo, que sufrió más que la mayoría, escribió, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda compasión al no poner nuestras vidas en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Siempre tenemos que recordar que el sufrimiento causa en nosotros un apego más al Señor. Si nosotros sufrimos, es porque el Señor nos quiere dar una victoria enorme. ¿Ok? Por lo tanto, yo te animo a ti que estás pasando una enfermedad, una dificultad. No te rindas. Órale a tu Dios. Él sabrá lo que va a hacer. Él sabrá cuándo te va a dar victoria. Y si, como dijo la palabra de Dios, aquellos no vieron lo prometido, tú tal vez no lo miras aquí, pero allá arriba, en el cielo, lo vas a ver. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Ok? Es servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Así es que no te desanimes. El sufrimiento hace que el cristiano sea más fuerte espiritualmente. ¿Ok? El sufrimiento hace que nosotros busquemos más a nuestro Dios. ¿Estamos? Así es que yo te invito que no te desanimes. Sigue adelante y sigue confiando en nuestro Salvador. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y si Dios quiere, la próxima semana aquí estaremos. Recuerda darle like, compartir, suscribirse para que sigamos creciendo. Que Dios los bendiga.